La filosofía, con sus múltiples, tanto orientales como occidentales, con sus múltiples paradigmas y corrientes, y etcétera, etcétera. Y la religión, con sus múltiples manifestaciones, con sus múltiples máscaras de Dios y sus certezas, ¿han podido contribuir a crear un mundo mejor? ¿No? Y hablo también de la India y de China y de esos lugares que hoy por hoy la gente está tan enamorada de esos lugares como los lugares más espirituales y demás. ¿No han podido contribuir a un mundo mejor para ellos o para el todo? Bueno, la respuesta creo que es obvia y salta a la vista, ¿no? Y eso quizás nos muestre que más allá de pensar a Dios en términos filosóficos o religiosos, y más allá de todo el conocimiento que la humanidad ha construido en todos estos milenios, la pregunta es, ¿qué hemos hecho mal como humanidad? Porque evidentemente algo hicimos mal. Tan solo en este siglo, o el siglo pasado, mejor dicho, el siglo XX, el siglo de la ciencia, de la técnica, del consumo, del progreso, ha tenido dos guerras mundiales, mal llamadas mundiales, ¿no? No fueron mundiales, pero bueno, ha tenido dos grandes guerras, que han costado la vida de más de 100 millones de personas, sin contar los mutilados, los problemas psíquicos, bueno, las bombas atómicas, en Japón, las guerras o los grandes genocidios, como el genocidio armenio, el genocidio judío, el genocidio chino, tan poco conocido, hecho por una nación como Japón, fuertemente religiosa, en el budismo y el shintoísmo. Sin embargo, han matado hermanos budistas, pakistaníes contra indios o hindúes. Entonces, más allá de los sistemas elaborados que tengamos, de las filosofías y de las grandes respuestas que podamos proponer, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal como humanidad para tener que seguir preguntándonos las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Tal vez no llegó el momento de trascender estas cosas, no llegó el momento de ser verdaderamente libres, y adoptar una posición personal, ética, de mejorar primero yo como persona, para que luego también de ese modo se mejore el mundo. Porque el otro paradigma no ha sido muy efectivo, ¿no? Es decir, cambiemos el mundo a través de guerras y revoluciones, así cambiará la humanidad. Eso no ha servido. Tal vez tampoco esa interiorización meditativa que adopta Oriente, porque el yoga lo viene practicando hace más de 3.500 años y tampoco ha aportado un mundo mejor. Entonces, ¿por qué no pensar activamente, éticamente, lo que podríamos hacer como seres humanos en el lugar que nos toca, en la posición que tengamos, con los recursos que tengamos, con las circunstancias que tengamos, para de ese modo contribuir a un mundo mejor, pero un mundo mejor para el poder del mundo que yo tengo? Porque el poder del mundo que yo tengo tiene un límite. Es mi familia, son mis amigos, son mis conocidos, son mis mascotas, es mi jardín. Es decir, si yo puedo crear un micromundo mejor para ese mundo que me rodea y ser un co-creador de ese mundo, y si todos lo hacemos, bueno, el asunto podría llegar a ser más interesante, digamos, ¿no? Lo digo como una reflexión final, ¿no? Pero por lo menos quise abordar esta primera charla rápidamente desde el pensamiento filosófico, de lo que ha pensado la filosofía acerca de qué es Dios, porque esto nos va a dar el pie o nos va a permitir la entrada en la próxima charla a hablar acerca del Dios del judío-cristianismo, es decir, a la máscara de Dios que le ha dado el judaísmo, o la antigua religión de Israel, el judaísmo temprano, el judaísmo tardío y obviamente el cristianismo, hasta nuestros días. ¿Qué máscara ha hecho de Dios y qué bien y qué mal esto ha aportado a la humanidad también, ¿no? para pensar? Bueno, muchas gracias por su atención. Simplemente quise compartir esta reflexión con ustedes
Pero invitarlos ahora a que si tienen alguna pregunta o alguna reflexión o alguna crítica o lo que quieran puedan expresarlo y bueno, y de esa manera poder seguir construyendo esta idea y hacerla más, más interesante, ¿no? Así que bueno, la palabra ahora es de ustedes. Sí. ¿Qué piensa de Dios de Spinoza, de la concepción de Dios de Spinoza? He leído muy poco, pero sé que se la considera confusa. A ver, es difícil, no es confusa, no diría que es confusa, es difícil, pero es una concepción que en realidad yo no diría que es religiosa, ¿no? Yo diría que es una concepción filosófica, digamos, ¿no? Y se le ha llamado panteísta también, pero el panteísmo no es parte de la historia de las religiones. La historia de las religiones no considera el panteísmo. Es una concepción es muy interesante, se puede leer en su ética. Quizás la ética de Spinoza habría que empezar a leerla de atrás, me parece. Sí. Porque si la empieza uno adelante es bastante difícil, ¿no? Porque tiene pensamientos que, bueno, que van mucho más allá del pensamiento común, entonces uno se puede perder. Pero es una máscara más, ¿no? Que ha tratado de darle la filosofía, como también lo ha hecho Goethe con relación a la naturaleza y el sinsentido de la misma, ¿no? O Nietzsche también, cuando hablaba de Dioniso o hablaba de la voluntad del poder, o sea, también son máscaras de Dios o fundamentos últimos para tener algún tipo de esperanza. Sí. ¿Puede tener alguna relación, digamos, lo de Spinoza con las teorías orientales? Sí. De hecho, es interesante su pregunta porque en la Edad Moderna, en Occidente se empezaron a conocer traducciones de textos orientales. Por ejemplo, los Upanishad. Schopenhauer tuvo acceso a los Upanishad, como también Schopenhauer tuvo acceso al Dhammapada, al Sutra del Loto, textos budistas que nos versan sobre el dolor de la vida y las 4 nobles verdades. De hecho, Nietzsche, no eligió a Zaratustra por casualidad. Los textos de la Avesta ya se conocían, ya había traducciones francesas. En 1770 es la primera traducción en francés de la Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo o el zaratustrismo. Así que sí, no me cabe ninguna duda de que esta forma de pensar, de hecho Spinoza era cabalista. Cabalista. Y el cabalismo, ya desde tiempos ancestrales, ha adoptado la concepción del Vedanta en el Ensof, o en la idea del infinito sobre la idea de Yahvé, ¿no? Así que esta idea de un absoluto, de un uno, de lo incognoscible que nosotros planteamos un poquito al final, es una idea que ya está presente en el hombre desde siempre. Todos los pueblos han tenido un nombre para denominar ese uno absoluto. Lo luminoso, en latín, la Baraká en los sufismos, Brahman, el Tao en China, ¿sí? Para hablar algo que es más allá del conocimiento humano, ¿no? Más allá de la razón. Así que sí, sin duda que tuvo influencias orientales y cabalísticas, a mí no me cabe duda. Pero bueno, es un tema de debatir también, ¿no? Yo dos cosas, una por ahí es una idea mía que por ahí no tiene pies ni cabeza, pero hasta qué punto el ser no necesita la nada, y no es esto de negar la nada que somos también lo que nos lleva a la necesidad de Dios. Cuando usted habla de la nada, ¿a qué nada se refiere? ¿La nada de Sartre o a una nada budista? Que no es lo mismo. No sabría decirte nada. ¿Cuál es la diferencia? Porque la nada de Sartre, Jean-Paul Sartre, Sartre ateo, ¿no? Es una nada que después de la muerte no hay nada, es una nada de nada, el nihilismo, digamos, ¿no? Por llamarlo de algún modo. En cambio, la nada budista es una nada donde no hay trascendencia del yo, pero es una nada trascendente, es una nada con sentido, es una nada con positividad, no una nada negativa, ¿no? En ambos casos siempre termina siendo la nada. No obstante eso, quizás lo que cambia es nuestra concepción actual del tema, de tener una esperanza que puede darle un sentido a la vida, real o no,
o no tenerla, ¿no? De algún modo me parece que cambia nuestra situación actual, como aprendimos el asunto. Y la otra cosa, cuando hablabas del jardín y de tratar de ser mejor, esto implica como una concepción de que todos pensamos que lo mejor es más o menos parecido. Porque yo puedo hacer en mi jardín una cosa y el vecino puede hacer otra totalmente opuesta. Y los dos estamos pensando... ¿Usted se refiere a cuidarlo o a destruirlo? Claro. Claro. Y lo que pasa es que, bueno, que fundamentalmente si seguimos la orientación que la misma naturaleza tiene, o el mismo cosmos tiene, con relación a lo... podemos llamar a la creación, si queremos llamarlo así, o a los elementos de la naturaleza, esa creación o lo que está, como quieran llamarle, tiene un fin, que es el fin de crecer, que es el fin de manifestarse, es el fin de darnos la belleza, es el fin de seguir manteniendo la vida en toda su pureza. Y si uno se armoniza con eso, de algún modo va también a armonizarse con el ciclo de la naturaleza, ¿no? Sin ninguna duda. Y es muy interesante porque esto yo no lo tengo chequeado, pero hay quien dice, tal vez alguno me ayude, si le gustan las plantas, que las plantas, cuando uno las cuida y cuando uno les habla, crecen con más vigor y se vuelven más fuertes y más grandes, ¿no? Es una fuerte, una grande, pero... Sí, yo no lo he chequeado, pero he escuchado esto, ¿no? Pero que cuando uno está mal también se lo transmite y la planta puede llegar a morirse también. Sí, yo he escuchado esto. Esto quiere decir que nosotros, si bien no podemos crear una planta, solo plantarla y cuidarla, sí podemos co-crearla. Esto se da en las mascotas, en los animales. Cuando uno cuida a los animales se vuelven más fuertes, se vuelven más sanos, se vuelven más lustrosos, se vuelven más lindos. Eso quiere decir que uno puede contribuir a mejorar el mundo, ¿no? Al menos el mundo que está bajo la responsabilidad de uno. Está muy bien militar en cuestiones ecologistas para cambiar la conciencia del planeta, me parece muy bien. Pero a veces habría que preguntarse, antes de militar en algún grupo ecologista para salvar las selvas y los mares y todo eso, ¿estoy cuidando mi jardín? ¿Estoy cuidando la naturaleza que se dio a mi cargo? ¿No? Es decir, las dos cosas tienen que estar, pero me refiero a tener esa conciencia de lo que debería hacer yo con el poder que se me dio a mí. Porque a mí también se me dio una medida de poder en este mundo. Todos tenemos poder, en menor o mayor medida. Todos tenemos poder sobre alguien, sobre los sentimientos del otro. Tenemos poder. Podemos destruirlos o podemos edificarlos, ¿no? Me parece que eso es una forma de armonizarse con la naturaleza de manera consciente y de manera activa, sin necesidad de recurrir a ninguna mancia, ni a ninguna ceremonia, ni tocar ningún tambor, ni fumar nada. Es decir, uno puede comunicarse con la naturaleza y puede tener un acceso a la naturaleza a través del estado de la conciencia, el estado del yo, el estado de la sanidad, digamos. Porque por hoy estamos también muy extendidos estas ideas de tomar hongos alucinógenos y de sentirse uno con los árboles, de hablar con las piedras y todas esas cosas. Pero bueno, hay que pensar. ¿Alguna otra? Sí, a mí me gustaría que si podés darnos elementos acerca de la concepción de lo sagrado. Sí, bueno, lo sagrado es un tema que ha sido estudiado por la filosofía de la religión, bajo términos filosóficos, ¿no? Lo sagrado se define a priori como un ámbito de realidad. Es un ámbito real que está en mí y fuera de mí. Es decir, que es trascendental hacia mí y es trascendente hacia afuera. Por lo tanto, es un ámbito de la trascendencia. Es lo unitivo. Y si bien esto es difícil de entender, más fácil es comprender cómo el hombre lo manifiesta.
el hombre lo puede manifestar como lo totalmente bueno. Y al manifestarlo como lo totalmente bueno, también lo puede manifestar en él como un sentido de culpa. Yo soy totalmente profano ante algo totalmente sagrado. ¿No? Es una forma de verlo. Así nacen los grandes dogmas como el pecado, la culpa, o el karmán, o esas cosas, que atan al hombre. Es una forma de verlo. Puede verse también como el misterio absoluto. De hecho, eso es lo que es, un misterio absoluto, sin ningún tipo de explicación posible. Pero tal vez la mejor forma de definirlo sea a través de una relación. Es una relación entre un sujeto y un término. ¿Y un Término. término? Claro. ¿Cómo un término? Claro, si yo hago sagrado este vaso, lo cambio de constitución, porque para mí este vaso es especial, por alguna experiencia. Digo el vaso por decir algo. Ahora es una relación entre un sujeto y un término, entre un yo y el otro, entre un sujeto y un objeto. Pero también es una relación entre este sujeto y ese más allá, porque este objeto está saturado de ser. Es decir, psicológicamente saturé ontológicamente el objeto. Y ahora el objeto ya no es un vaso común, ahora es un objeto sagrado. Ahora lo pongo en un relicario, ahora le pongo una flor, ahora le prendo una vela. Es decir, ahora hay una religación sobre el objeto. Ese objeto está saturado de sacralidad. Pero eso lo hago simplemente en una visión dual. ¿Se entiende? Porque yo no puedo vivir la unidad. Es decir, mi mente no puede pensarse a sí misma sin dividirse. ¿Cómo hago para pensarme a mí mismo sin dividirme? No puedo. ¿Se entiende? A ver, yo con mi mano puedo tomar los objetos de esta mesa, pero la mano no puede tomarse a sí misma. O el ojo puede ver lo que está a su alrededor, pero el ojo no puede verse a sí mismo. La mente pasa lo mismo, la mente no puede pensarse a sí misma sin dividirse, sin espejarse. Yo pongo un espejo y ahí veo mi ojo. Si yo ahora divido la mente, me divido en un yo y en un objeto, ahora puedo tener una relación con ese objeto. Puedo tener un modo de conocimiento. ¿Se entiende? Pero lo sagrado es lo uno. Entonces la única forma que puedo intuirlo es a través de la relación, sea hacia mí o sea hacia afuera. ¿Qué tendría que ver el amor en eso? A menos desde una concepción filosófica personal, Sí. yo llamo amor cuando el uno quiere ser algo, tiene la voluntad de ser algo. Es decir, cuando el uno, y estoy hablando un poco de mitología, ¿no? Cuando el uno quiere ser algo, tiene la voluntad de ser algo, ahora lo que llega a ser es por amor. Porque en esta concepción el amor espiritual es expansivo, ¿no? Es como si esa nada dijera, bueno, quiero ser algo. ¿Pero por qué quiero ser algo? Si siendo nada o todo, ya tengo todo o nada. Quiero ser algo porque ahora se manifiesta el estado del amor puro, el amor unitivo. Y a partir de ahí, bueno, se puede hablar ya de la existencia humana y bueno, y del amor de que cada uno pueda manifestar en esa existencia, donde ahora sí está presente el otro. Donde ahora sí tiene que haber un sujeto y otro sujeto, no objeto, otro sujeto de amor, ¿no? Si hay otra relacionalidad, digamos. Pero eso es un amor existencial, un amor que perece, porque es un amor dado en el tiempo y el espacio. Cuando el amor unitivo, teológicamente hablando, es eterno, porque es la vida misma, ¿no? Por ahí es un concepto muy difícil, pero bueno, es una forma de explicarlo, ¿no?